que declarar, señor presidente del gabinete para cafeteros, a intentar ver cómo actúan todos sus subordinados en todos los casos. Así es. En todos, solamente en algunos, en concreto, bueno, veamos, no sé. Ignasi Guardans, ¿cómo ves el tema de la imputación de la directora de la Guardia Civil? Pues mal, lo veo mal, pero lo veo mal desde el punto del juez, no desde el punto de vista de la directora de la Guardia Civil. Quiero decir, aquí creo que se mezclan cosas. Creo que es evidente, porque está probado, que mintió, que la directora general de la Guardia Civil mintió respecto a si se había reunido o no se había reunido, y que el ministro o mintió o lo informaron mal respecto a lo que sabía o no sabía la directora de Leire, si se había reunido con Leire. Hasta ahí eso es un hecho. Pero eso no tiene nada que ver con el Código Penal, eso tiene responsabilidades políticas en su caso. Bueno, si mientes en el Senado, sí tiene que ver con el Código Penal, ¿eh? No, si mientes en el Senado en una comisión de investigación, y entonces lo que tiene que hacer es el propio Senado decidir si es mentido, y es el Senado el procedimiento va por otro lado. Claro, pero otro delito, pero es un delito. Sí, es un delito. No, ninguno de los dos que se acusan. Perdón, seamos serios. Si eso fuera así, lo que sería es mentir en una comisión de investigación. En una comisión de investigación, no obstrucción a la justicia ni prevaricación. Claro. Por tanto, yo estoy hablando, y el delito del que tú hablas no lo ha mencionado nadie. Si alguien quiere utilizar ese delito, pues vayamos ahí. Y entonces yo diré otra cosa, pero ese delito de mentir en el Senado no está en juego, ni es para nada lo que está en juego. Lo que está en juego son delitos de intención. Y los delitos de intención son de la Santa y Romana Inquisición española, la Santa y Romana Inquisición y la española después, porque es un delito de intención. ¿Qué es lo que está diciendo el juez? Dos cosas que las dos me parecen salvajes. Una, que se reunió con esta señora Leire y que le contaron una serie de cosas, porque queda claro que ella lo único que hizo es escuchar, eso forma parte incluso del relato de hechos, que lo que hizo fue escuchar a Leire con unas propuestas, y que entonces, al escuchar eso, pensó que podría hacer no sé muy bien qué. Delito de intención. Segundo, que empezó una investigación a la que está perfectamente autorizada y que tenía todo el derecho de hacer para aclarar si había filtración, con la intención de presionar. Pero ¿usted quién es para decir que eso existe con la intención? O sea, ¿de dónde saca usted que cuando se investiga un general de la Guardia Civil o se investiga a los responsables de la Guardia Civil para ver qué ha pasado con una serie de filtraciones, eso se hace con la intención de presionarles y de amedrentarles? Cosa que, lo digo con mucho respeto a los Guardia Civil que nos puedan estar escuchando, o a los que se enteren de esto después, pero la idea de tratar a la Guardia Civil como si fueran adolescentes en un instituto, a los que se puede hacer bullying, porque alguien les pregunta qué han hecho una mañana y si han filtrado o no han filtrado información, y que el hecho de que una investigación les vaya a amedrentar, pero ¿qué Guardia Civil tenemos que se va a amedrentar con una investigación? O sea, media España puede ser investigada por la Guardia Civil, pero que se inicie, y quiero recordar que no ha habido expediente ni nada, se paró todo, pero que se inicie la investigación es tan terrible y tan amedrentante que se convierte en delito para quien la ha iniciado. ¿Pero qué país es este? Tiene toda su obligación, porque esas filtraciones existían, y por tanto a mí esos dos delitos, tal como están planteados, me parecen totalmente fuera de lugar. E insisto, la mentira en una rueda de prensa, no sé qué y tal, eso tiene otras cosas. Pero no es una rueda de prensa, nada que ver con el derecho penal, pero se le ha imputado por prevaricación y obstrucción a la justicia. Alegatos finales, me gusta, Julián, estoy saltando un poco al tema siguiente. Los alegatos finales del juicio de la Kitchen. La Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción mantienen la acusación contra el exministro de Interior. 15 años le piden a Jorge Fernández Díaz por la planificación, coordinación y seguimiento para espiar al extesorero popular Bárcenas, robarle material sensible y torpedear el caso Gürtel, que era el caso en el que, bueno, recordemos que este señor tenía y debe tener todavía 58 millones en una cuenta en Suiza, ¿verdad? De los alegatos finales y de la operación Kitchen, ahora que han acabado el juicio, ¿a qué conclusión llegas, Julián? Bueno, que ha durado mucho todo esto. ¿Y que no están todos los que son, quizá? No, por supuesto que no, pero claro, es que está clarísimo que hay dos líneas, una muy rápida y una muy lenta en la justicia, y esta ha sido lentísima y posiblemente de la que más se sabía, porque la investigación ha durado tanto que además hubo muchísima gente implicada en la investigación, los medios centraron muchísima, dieron mucha energía para sacarla, y creo que el final es un poco decepcionante desde ese punto de vista, pero ahí está ya. A ver qué sentencia llega, ¿no?
a ver qué sentencia llega. Se ha pedido... Hay que conocer el final del todo para saber dónde hemos llegado. Por cierto, como es el final, sí que podemos valorar ya que la causa contra Miguel Ángel Rodríguez se ha archivado por revelación de secretos. Él difundió en un chat la foto e identidad de 2 periodistas que decía que estaban molestando a la gente que vivía en el edificio donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid y su novio. Se difundió la identidad de 2 personas. Y además, ¿quién lo difundió? ¿Lo difundieron los policías que vigilan ese domicilio o lo difundió el tal novio? Bueno, a todo esto, después de ver lo que le ocurrió al fiscal general del Estado con una supuesta filtración de la que no había pruebas, se suponía que este caso seguiría adelante. Se ha archivado. ¿Qué opinión os merece que se haya archivado que no haya ningún problema con esto? Que cuidadito con Isabel Díaz Ayuso, que todo el que se acerca sale mal parado. Pero bueno, solamente quería decir una cosa, Julia, que decir, el caso Kitchen es, después de los GAL, el caso más importante que ha afectado a los cimientos de nuestra democracia, el que sigue afectando, y nos jugamos muchísimo en esa sentencia, porque lo mismo que ha servido para imputar a la directora de la Guardia Civil es lo mismo que no ha servido para imputar a Cospedal o para exigir responsabilidades hacia arriba. Yo creo que la Kitchen es trascendental, es fundamental que con todo lo que hemos visto esto concluya con algún tipo de sanción a quienes han sido una parte de los responsables. Es lamentable que no hayamos conseguido reconstruir la cadena de mando hacia arriba tal y como bueno, porque obviamente no se han tenido en cuenta grabaciones. Claro, nos han tenido que hemos oído todos con estos oídos. Que hemos oído todos, ni anotaciones que hemos leído todos con nuestros ojitos, ni comparecencias en la sede parlamentaria que hemos escuchado todos con nuestros oíditos. En fin, no se ha tenido en cuenta montones de cosas que ahora vemos si se tienen en cuenta. Y este argumento no me gusta, porque no es que aspire con esto a que no se castigue a los que puedan haber querido hacer lo mismo después. Es que quiero que se castigue de forma ejemplar a los que lo hicieron antes y a cualquiera que se le ocurra. España a la justicia europea. En su momento Europa dijo que era competencia de cada país. Entonces, esos 3 miembros del Supremo que han planteado llevar el asunto a los tribunales europeos, Ignasi, ¿hacen de jueces o están haciendo política? Los jueces españoles, los que han llevado ahí. Bueno, lo primero que demuestra es una profunda ignorancia, porque empecemos por ahí, o sea que lo que tiene es una profunda ignorancia, porque ya la propia Comisión Europea ha dicho que esto no tiene ningún problema y que cada Estado puede regularizar y puede establecer las reglas como quiera, y que no hay ni una sola norma europea que pueda poner esto en cuestión, ¿no? Igual que no la tenía cuando Malta pues decidió regalar pasaportes o regalar nacionalidad si la gente compraba o gastaba más de X dinero en inmuebles, o cuando Portugal también tuvo su Golden Visa, etcétera, etcétera, del cual podía derivarse la residencia, ¿no? O sea que cada país ha legislado eso a su manera. Bélgica pues aceptó montones de británicos con muchísima facilidad para integrarlos después del Brexit, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, efectivamente, hay profunda ignorancia por parte de esos miembros del Supremo que, como tú dices bien, están intentando hacer política y se van a estrellar, y lo único que hacen es sumarse a los jueces que están en este momento pues violentando su juramento, violentando su obligación y dedicándose a otras cosas distintas a lo que debería ser impartir justicia. Bueno, yo querría añadir, primero que se ha generado un titular que no corresponde a la realidad, porque sencillamente están planteando una consulta sobre una cuestión prejudicial, o sea que ellos saben perfectamente que esto no va a ninguna parte, pero es que además conviene recordar que se han llevado a cabo procesos de regularización en Portugal, en Italia, en Bélgica, en Grecia, en Francia, y que en España también, y que es competencia del Gobierno de España llevar a cabo estos procesos. Pero se ha generado el titular. La justicia española no está de acuerdo en la regularización. Claro, yo creo que ese es el resumen barato y rápido. Enlazando, hay una cosa que antes me he quedado con ganas de decir, enlazando la cuestión de la acusación esta de gerrymanderismo por la nacionalidad a los descendientes españoles. Con esto hay que ver, ¿no?, lo internacionalizada que está la agenda trumpista. Es decir, prácticamente ya no hay ningún tema de debate que proponga la derecha española que no sea un calco o reproducción idéntica de alguno de los temas, de los 5 o 6 temas no más de la agenda de Trump. Es espectacular, es decir, no existe ni de lejos en el ámbito de la izquierda una homogeneización ideológica de esta naturaleza. No hay tema que saque Feijóo a fecha de hoy para poner encima de la mesa en el debate público que no sea calcado, idéntico, reproducción, adaptación
los temas de Trump. En todo caso, ya nadie se planteará preguntarle a Feijóo, bueno, se le puede repetir, pero quiero decir que el reto, el desafío era, vamos a ver qué dice Feijóo ante la propuesta de pactar o no con Vox. Era la pregunta más interesante, ¿no? ¿Va usted a pactar con Vox? Bueno, los que le puedan entrevistar, entre los que no me encuentro, porque hace 3 años que no me conceden ninguna entrevista, pero los que le entrevisten ya no, en fin, esa pregunta ya no ha lugar, ¿no? Ya no hace falta planteársela, porque ha quedado claro que sí, él mismo lo ha dicho esta semana también, ¿no? O sea, como mínimo ahora no hay ninguna duda. Si necesita los votos de Vox, Abascal será el vicepresidente del gobierno y entrará en el gobierno. Eso parece bastante claro. Sí, porque eso no solo depende de ti desde arriba, sino que tú ya has ido permeando en la sociedad para que se acostumbren a eso. Normalizando. Y es lo que están haciendo. Exactamente. Llevamos un año normalizando esa situación. Bueno, hacemos al tema de la intoxicación. Están el PP y Vox hablando de fabricación de votantes, ¿eh? Ahí es nada. Dice Feijóo que esto es ingeniería electoral. ¿Esto es verdad? Bueno, ya sabes que yo no verifico intenciones. Sí es verdad que las personas que consigan la nacionalidad por esta vía podrán votar en autonómicas y generales, aunque vivan fuera y aunque nunca hayan estado en nuestro país. Lo que pasa es que para hacerlo necesitan estar inscritas en el registro consular y en el CERA, el Censo de Electores Residentes Ausentes. Hay 2 cosas a tener en cuenta aquí con esto de la ingeniería electoral. Para empezar, que este proceso de nacionalización puede llevar años, no es de hoy para mañana, y que en el pasado solamente el 10% del CERA ha votado en elecciones anteriores. Entonces queda claro, el proceso lleva años y luego igual ni siquiera votan, si nos guiamos por el pequeño porcentaje que sí lo hizo, pudiendo haberlo hecho al 100%, solamente votó el 10%. Bueno, seguimos con las mentiras. Isabel Díaz Ayuso lo ha llevado un poco más allá y ha venido a decir que a esos nuevos votantes el gobierno los va a asignar a la circunscripción en la que le coge el voto para que ahí pueda sumar en unas elecciones generales, ¿no? Implicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños, diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del gobierno de cambiar el censo electoral. El gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria, según el recuento de voto, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño. Bueno, claro, esto que dice Ayuso no se sostiene por ningún lado. Para empezar, porque no es el gobierno ni el cónsul de turno el que asigna arbitrariamente a una circunscripción, sino que su voto, el de aquel que se nacionalice, se dirige al municipio de mayor arraigo propio o de alguno de los ascendientes. En caso de que hayan vivido en algún municipio español en el pasado, va ese voto al último municipio que conste en el registro para determinar la circunscripción electoral. Es decir, que no es el gobierno el que decide a dónde asigna cada cual, sino que hay unas reglas que hay que seguir. Exactamente, o sea, no hay funcionarios apuntando ahí en una libretita los votantes en municipios estratégicos, que es lo que dice Ayuso, engañando a la gente. Bueno, vamos a la maldita hemeroteca ahora, que en este caso, además de maldita, es brutal, tanto que el PP ha tenido que recoger cable con un contorsionismo muy meritorio, pero desde mi punto de vista inútil. Venga, vamos a ello. 2006, Feijóo y la sangre española. Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener, y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española. ¿Cómo? Que expliquen eso. Que nadie diga que no le ponía pasión, Feijóo, a defender la ley de nietos, Vale, 2006. Hace 20 años, después de esto, Feijóo se hizo una gira por países latinoamericanos, Uruguay, Argentina, diciéndole a los descendientes de exiliados allí que España se podía permitir entonces darles la nacionalidad y que les correspondía la nacionalidad hubieran inmigrado por la dictadura o por cualquier otra razón, como una razón económica. Por cierto, que hay quien dice que lo del PSOE es descarado, que se ha puesto ahora a hacerse cuentas en Twitter en países latinoamericanos para rascar esos votos fabricados. Esto es mentira. Las redes sociales, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular en México y Argentina, existen desde el año 2010. Bueno, de hecho, Feijóo y el PP han llevado este asunto de la ley de nietos en varios programas electorales. En el último, sin ir más lejos, año 2023. Pero es que en 2022, ya como presidente del Partido Popular, Feijóo visitó Argentina y allí explicó que él en realidad lo que quería era dotar de nacionalidad a descendientes de españoles de la Ley de Memoria Democrática. Lo que le molestaba entonces es que estuviera dentro de otra ley que tilda de ideológica. No tenían nada que temer esos españoles o hijos de españoles, decía entonces Feijóo. Que los nietos y los descendientes de españoles no tienen que temer absolutamente nada, al contrario.
nos venimos a comprometer formalmente a hacer una ley para ellos, para desvincular la nacionalidad de la ideología y desvincular la nacionalidad de los acontecimientos lamentables que vivió España con la guerra civil y con la dictadura. ¡Ay! ¡Qué maldita hemeroteca esta semana! A todo esto no crean que Feijóo es el único, ha habido más ejemplos. Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular. Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio. Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española. Muchas gracias. Pues yo creo que no hace falta que digamos nada más, ¿verdad? Está todo dicho. Seguro que ustedes llegan a las mismas conclusiones que nosotros. Les recuerdo que es una disposición de la Ley de Memoria Democrática, se aprobó en 2022, reconoce el derecho a los exiliados españoles perseguidos por el franquismo a que tengan reconocida su nacionalidad española, y hemos oído en la primera hora del programa, en la maldita hemeroteca, cómo la apoyaba de una forma entusiasta el señor Feijóo, pero además a grito pelado, en un mitin. Le parecía lo más justo. Ahora habla de ingeniería electoral, es decir, empiezan a amasar el concepto del fraude electoral. Carolina, bueno, los peligros de empezar a mover cosas importantes. Bueno, llueve sobre mojado, ¿no? Porque en cuanto que se anunció la regularización de los migrantes sin papeles, también se puso en circulación este argumento de que se trataba de una suerte de gerrymandering, ¿no? Para alterar el resultado electoral. Es de una ignominia, de una bajeza moral impropia de quien aspira a gobernar este país. En primer lugar, porque es radicalmente mentira, ¿no? Es radicalmente falso, primero, que la regularización de la gente que no tiene papeles dé lugar al derecho al voto, y en segundo lugar es radicalmente falso, primero, que se vaya a generalizar, que se vaya a alcanzar tal número de nacionalizados, segundo, que el proceso de nacionalización dure lo que hay de aquí a 2027, es decir, sabemos de sobra por la propia información consular que se puede tardar hasta 10 años en conseguir la nacionalidad. Sabemos que de los que tienen derecho a solicitar, el porcentaje de los que lo solicitan es muy bajo, y sabemos por experiencia que de los que están en voto cera suele votar en torno al 7-8% de los inscritos. O sea, es todo mentira, ¿no? Y Feijóo lo sabe perfectamente. Bueno, y lo sabe perfectamente, entre otras cosas, porque ha sido presidente de la Xunta de Galicia durante muchísimos años, en donde el voto cera es el único caso en el que el voto cera ha sido trascendental en alguna ocasión. Sí, pero mirad con qué fervor lo defendió hace 3 años, ¿eh? Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener, y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española. Que expliquen eso. Pues eso. Que se explique ahora. Y ya de paso aprovecha para dar un toque racista, sangre española, ¿no? Lo tiene todo. Sí. La idea de la raza construida sobre la idea de la sangre. Bueno, está Julián Casanova aquí, ¿no? Que voy a decir que no pueda explicar él mucho mejor que yo, ¿no? Sobre cómo enraiza esto, digamos, con la fantasía de la dictadura y esa refundición, como explicaba Américo Castro, ¿no? De esa idea de la pureza de sangre, que además viene de los propios judíos, o sea, que es una cosa importada y que se incorpora en la narrativa del franquismo como esa especie de amalgama aberrante, ¿no? Que habla de esta cosa de la raza española. Yo creo que es infame, se mire desde donde se mire, es infame por lo que hace a la memoria democrática de nuestro país, es infame por lo que hace a la verdad, para empezar, es infame por lo que hace al concepto de derecho de ciudadanía, en fin. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la ciudadanía tiene derecho a preguntarse, ¿por qué ponen en duda eso, sabiendo que todo es mentira y que basta acudir a la historia y repasar 2 documentos para darse cuenta de que están mintiendo? ¿Por qué lo hacen? ¿Para prevenir una posible derrota? Si estuvieran tan seguros de que van a arrasar, como dice toda la demoscopia, ¿también harían esto? ¿O nos están preparando para unas imágenes parecidas como a las que vimos en el Capitolio en el 2020 a esto? Bueno, va de nervios, claro. Está claro que tiene muchos nervios electorales. Pero si van a ganar, si van a arrasar, según todos los sondeos que se hacen en España, ¿no?
Bueno, la cosa está un poco más complicada que eso, ¿eh? Eso es otro tema, está un poco más complicada que eso porque está por ver qué votos va a tener el Partido Popular y Vox en Cataluña, que aporta una gran cantidad de diputados, y qué votos puede tener en Euskadi. Y por tanto, evidentemente que van a ganar, sí, que van a arrasar y a tener claro que van a ser una mayoría superior a la mayoría alternativa o al caos alternativo. Eso no está escrito en ningún sitio, y dependerá de la movilización y dependerá de muchas cosas, y por eso están con la vía judicial y por eso están agitando este tipo de discurso, ¿no? Y la integración entre Vox y PP que se ha consolidado en Andalucía pues no ayuda en este sentido, no ayuda porque les va a aportar votos a algún sitio, pero eso va a frenar en otro. Entonces, sobre el tema de la ciudadanía, yo creo que aquí se mezclan muchas cosas, se mezcla la pura demagogia, el populismo, la falsedad sobre la manipulación de todo eso, con un debate que es legítimo. Y entonces el debate es legítimo, pero no hay que presentarlo con mentiras ni de forma excitada, sino que es qué representación política tienen que tener los nacionales que no son residentes en España. Ese debate es legítimo y lo es en el mismo momento que se les concede la nacionalidad y en el mismo momento que se configura el sistema electoral español, pero no como un fraude o como algo por el estilo, sino como algo que se puede debatir. En Francia, los no residentes votan a la Asamblea Nacional, pero no votan a los mismos diputados. Hay diputados que representan a los nacionales no residentes. En Italia también. Y por tanto eso sería como si en España tuvieras una especie de provincia 51 en la que estarían los no residentes, con 2 diputados, por ejemplo. Y eso es una opción que existe en otros sitios. Lo que quiero decir es que, como pasa muchas veces, se mezcla un debate que se puede tener, pero que había que tener en el momento que se concede la nacionalidad, en el momento que se elabora la legislación electoral, y no ahora como si esto fuera una especie de fraude o de manipulación, ¿no? Y los peligros que trae y de qué forma está calentando a una parte, a la parte, digamos, más extremista del electorado español. Esta frase de José María Aznar, que se ha escuchado como un recado, como un aviso a Feijóo. Por eso creo que si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría, permítanme decirlo así de esa manera, esa mayoría será nacional o no será. ¿Una mayoría nacional, Ignasi? ¿A qué se refiere José María Aznar? Pues una mayoría de blancos cristianos, o no lo sé. La de sangre española. De blancos cristianos de sangre española, herederos de Recaredo. Es decir, le está afeando la conducta a Feijóo cuando viene a Barcelona y dice, dirigiéndose a los de Junts, al partido de Puigdemont, que esos no son mayoría nacional. Claro, que no lo son, que hay que pasar página. Y lo dice el propio Tellado. O sea, lo de pasar página dice Aznar que no, que mayoría nacional. Y en lo nacional ha excluido, obviamente, a la gente de Junts, claro. O a la gente del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo se hace esa mayoría nacional? Bueno, el problema es que tiene Feijóo tiene calculadora y Aznar no la tiene. Aznar la tuvo en el 96, pero la ha olvidado. Que es pero que efectivamente Feijóo se da cuenta, la aplicó. Pero Feijóo se ha dado cuenta que con sus propios diputados catalanes no va a ninguna parte. Y por tanto, si quiere gobernar, pues es perfectamente posible que necesite por lo menos la abstención de unos diputados catalanes de derechas que no son los suyos. ¿Y esos de dónde saldrán? Pues como Alianza Catalana no se presenta, pues tendrán que salir de Junts. Y ese cálculo lo tiene muy claro. Y por eso están en este momento cambiando de ritmo y de rumbo, mejor, en Cataluña para intentar por lo menos ganarse la abstención asegurarse una abstención de Junts, porque el PP catalán no va a ninguna parte. Y Vox catalán, que sí va a subir, desgraciadamente sí va a subir. Alianza. Pero no, el Vox, el propio Vox. El propio Vox en Cataluña va a subir. Yo no tengo ninguna duda que va a subir respecto a donde estaba. Sí, desgraciadamente creo que eso va a ser así. Entre otras cosas porque Alianza no se presenta en las generales. O sea que Vox en Cataluña va a aportar más diputados que hasta ahora, pero no hasta el punto de completarle la mayoría. De todos modos, esa mayoría nacional a la que se refiere José María Aznar, la que él obviamente visualiza en la unión de Partido Popular y Vox, ya está también muy visualizada en todas las comunidades autónomas, ¿no? Faltaba Moreno Bonilla, había dudas, algunos tenían dudas de la contundencia de Moreno Bonilla oponiéndose a las políticas y algunos principios de Vox, decían que no iba a ser posible que tragase. Y bueno, la verdad es que no sé si con bicarbonato o no, pero la digestión ha sido muy rapidita. Ahí tenemos el pacto de Moreno Bonilla con Vox, ¿no? Pese a todo lo que había dicho antes de los principios de Vox, Carolina.
Bueno, yo antes de entrar en esto de Andalucía, solo decir una cosa, y es que esa apelación a la mayoría nacional, que es la mayoría franquista, porque solamente los golpistas del 36 decidieron llamarse a sí mismos los nacionales, implica que lo contrario de nacional es extranjero. Es decir, que en esa lo quiero subrayar porque apela a un intento de concepción de la nacionalidad española en la que quienes no están de acuerdo con los ideologemas del franquismo, entonces somos todos extranjeros, ¿no? Bueno, los independentistas vascos y catalanes estarán contentos, porque dirán, efectivamente, nos trata de extranjeros. Exactamente, claro. O sea, es una asunción, ¿verdad? O sea, insisto, lo contrario de nacional es extranjero. Y me sorprende que en el año 2026 todavía José María Aznar apele al concepto de mayoría nacional para invocar esa misma mayoría que construyeron, digamos, durante la dictadura, porque una cosa es ser de derechas y otra cosa es ser nacional, ¿no? Y no es lo mismo, ni apela a lo mismo, ni responde a lo mismo. Perdón, Julián, que no te quiero pisar. Julián. Solo era un inciso en esto, que él también considera que en esta España nacional, pues si tú puedes atraer a los supuestos votantes del centro-izquierda en el sistema bipartidista de dos grandes partidos y que van a irse con la derecha porque están hartísimos de Sánchez, él está jugando con ese tema también y de esa forma marginas también a todo lo que no es el bipartidismo. Perdón, que solo quería... Sí, pero está normalizado absolutamente, ¿no? Que la ultraderecha entrará en el gobierno de este país si gana Feijóo. Porque es muy nacional la ultraderecha. Claro. Sí, es muy nacional. España es suya y todos los demás son anti-españoles. Como diría Rajoy, es muy y mucho nacional. Sí, exacto. Tienen camisas, muy y mucho nacional. Camisas muy viejas, camisas muy viejas. Pero vamos, que ya está normalizadísimo, ¿no? Claro, tanto que ya enlazamos con el siguiente tema, que es lo de Andalucía, ¿no? Que planteabas, Julia. Y el asedio que está recibiendo el gobierno para que se rindan, que es un verbo que ha usado Miguel Tellado, por cierto, que se rindan, para que desaparezcan, que se entreguen con las manos arriba. Ese ideólogo. Sí, bueno, entonces, esta prisa de los últimos meses, este acelerón, pregunto, ¿puede ser para que no tengamos tiempo los ciudadanos de ver qué ocurre con los gobiernos autonómicos en los que la extrema derecha ha conseguido la vicepresidencia y consejerías muy importantes? Bueno, yo creo que las dos cosas se juntan, o sea, que tienen prisa porque tienen esa ansiedad de que se les puede escapar de las manos esto, y podría ocurrir, porque efectivamente, como al final todo depende no tanto de quiénes convences tú, sino de la movilización, si realmente se movilizará la derecha, la izquierda, no solo la izquierda, sino todos los que no quieren tener un gobierno con fascistas dentro, pues les puede cambiar las cosas. Y entonces, en ese sentido, sí, yo te doy la razón, que cuanto más se vea el peso de la extrema derecha en el gobierno autonómico español, y en sitios que brillan mucho, porque con todo mi cariño a Extremadura o a Castilla y León, que lo digo verdad que no se me ofende a nadie, pero por mil razones, pues su peso en la agenda política española es más limitado y su visibilidad, la visibilidad de lo que ocurre allí, de lo que haga un consejero, es más limitado, y en cambio lo que haga Andalucía, por su peso económico, por su peso electoral, nacional, demográfico, electoral, e incluso por temas que tienen que ver con la identidad del conjunto de España, me atrevería a decir, peso cultural, etcétera, etcétera, peso turístico, que es espectacular, y le han adjudicado la cartera de turismo a Vox, pues claro, efectivamente vamos a ver mucho, como has dicho tú antes, Casanova, mucho y muy bien, o mucho y mucho, ¿no? O sea, si lo decimos con una rajollada, ¿no? Vamos a ver mucho el peso de la extrema derecha en Andalucía, y eso va a contaminar el debate de una forma muy importante. Lo último, Julián, y hacemos una pausa. Sí, que lo significativo es que después de varias elecciones autonómicas y donde se suponía que la moderación estaba en Andalucía, han ido más lejos en Andalucía que en las demás comunidades, lo cual muestra y demuestra de alguna forma y digamos que hace a la gente pensar que ese es el modelo que se seguiría en caso de que en unas elecciones generales pasara eso y se necesitara Vox. Lucía, todavía no somos capaces de calibrar el alcance efectivo que esto va a tener. ¿Por qué es diferente el tema de Andalucía del tema de Extremadura, Aragón o Castilla y León? Bueno, en primer lugar es ¿por el tamaño? Por el tamaño y por la importancia política, estratégica, histórica de Andalucía, que decir,
decir, hay 3 grandes comunidades en España que constituyen el eje del comportamiento electoral en nuestro país, que son en primer lugar Andalucía, en segundo lugar Cataluña y en tercer lugar Madrid. Y sin ese eje, ese eje es el que condiciona el rumbo global del país. Entonces, lo que pasa en Andalucía es trascendental, no solamente por su tamaño demográfico, sino por su peso, digamos, político, histórico y bueno, en fin, y de toda naturaleza. Entonces, el tamaño de la vicepresidencia que ha recibido Vox... Por 2 diputados, y es vicepresidente de la Junta. Claro, pero es vicepresidente y a la vez responsable de las carteras de turismo, de justicia, de administración local y de esta otra cosa que se han inventado, que es terrible, que es la consejería o el proyecto o la dirección de desregulación. Es decir, por si no hubiéramos visto con suficiente claridad los efectos de la desregulación en los procesos de contratación en pandemia, pues es que ahora resulta que quieren impulsar la desregulación general de la intervención pública, que es la puerta de la corrupción. Por si no tuviéramos suficiente corrupción con los niveles de auditoría que tenemos ahora, por si no hubiéramos visto todos los casos mascarilla que hemos visto, precisamente por una excepción de desregularización, resulta que han llegado estos tíos a la Junta de Andalucía a decir que es que van a poner en marcha un proceso generalizado de desregulación, es decir, de empezar a repartir dinero público con menos controles de los que existen hoy. Yo, creo que de verdad que todavía no hemos ni empezado a ver la patita de lo que viene. Igual en las elecciones, ¿qué pasa si no pueden gobernar? Sí, porque ahí hay un punto de confesión. Claro, es que... Sí, adelante, perdón, Julián, sí. No, que hay un punto de confusión, pero acabemos con este tema. Es que en el 39 varios cientos de miles de personas tuvieron que marcharse de España. Algunos y algunas volvieron, muchos de ellos para purgar en las cárceles franquistas, otros decenas de miles se quedaron en Francia, viajaron a Latinoamérica, especialmente a México, y que 90 años después de aquello, gobiernos democráticos traten de dar la nacionalidad a los nietos de aquellas personas, pues me parece que es cerrar un capítulo de la historia muchos años después, que no debería causar ningún problema. Ese es el primer punto. Si a partir de ahí tú lo que quieres es crear la confusión en torno a que Sánchez siempre está buscando manipular todo, va contra la democracia, entonces entramos en otro territorio, pero ya hemos confundido porque en este caso digamos que confunden lo que es la esencia fundamental de ese reconocimiento, que además lo habéis aclarado y Carolina lo decía antes, no viene al momento, no viene en meses, sino viene más tarde. Pero si no se hace ahora ese reconocimiento, ¿cuándo se va a hacer? Si realmente no se pueden quitar, no se pueden sacar de las fosas a la gente, ¿por qué remover el pasado? No se puede hacer el reconocimiento a los nietos del exilio porque falsea la democracia actual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué país es este? ¿Qué país es este cuando tiene que afrontar con libertad un pasado que no les pertenece a ellos, no nos pertenece a nosotros, pero que es muy fácil de explicar? Por cierto, hay que saber si nos cuenta cómo una inteligencia artificial ha sido la responsable de que le hayan montado una campaña asquerosa de odio a Sara Santaolalla. Es una chica joven que es tertuliana, que aparece en varios programas de Radio Televisión Española. El otro día Sara Santaolalla en un programa de televisión dijo que a su padre le perseguían los grises y hubo gente que en redes se quedó un poco pillada y otros que fueron directamente a increpar, diciendo que si ella tiene 27 años, pues ponen en duda que su padre pudiera perseguirle los grises que desaparecieron en el 78, ¿no? Así que Sara Santaolalla pues ha tenido que salir a decir que su padre nació en el año 52 y por tanto cuadran perfectamente las fechas. Y además puso una foto de su padre en las redes, que era muy de la época, ¿no? La imagen aquella de los chicos con melena, con barba, con gafas redondas, con el puño en alto, muy de izquierdas, ¿no? Claro, es verdad que la foto parecía un poco estereotípica, así que hubo quien tuvo la feliz idea de preguntarle a la inteligencia artificial de Google por ella. ¿Y qué hizo la inteligencia artificial de Google, Gemini? Bueno, pues primero dijo que esa foto era del escritor húngaro Miklos Apati. A otros usuarios les dijo que era el director español Jess Franco, también el político nicaragüense Carlos Fonseca, el locutor de radio Federico Jiménez Los Santos, el cantautor Joaquín Sabina, el historiador italiano Furio Jesi o el cantante griego Dionisis Siavopoulos. Vamos, que la IA de Google no tenía ni idea de quién era el hombre de la foto. Pero ya sabes que las inteligencias artificiales siempre tienen que dar una respuesta aunque no tengan ni idea. Y como funcionan por probabilidad, pues lo que hizo la IA de Google fue inventarse la respuesta más probable, una alucinación de libro. Lo malo de este caso no es la alucinación, sino las consecuencias de ello.
horas y horas de campaña de odio hacia Sara Santaolalla, llamándola de todo por culpa de que una inteligencia artificial se inventó una respuesta. Ah, claro, o sea que no era su padre, sino que eran esos tipos que acaba de repasar Clara. Oiga, que lo decimos aquí todos los días, seamos muy prudentes, hay que coger las respuestas que da la inteligencia artificial con mucha prevención, que la inteligencia artificial, en serio, no sirve para verificar nada. Espero que todos esos individuos cegados por el odio que atacaron a Santaolalla, que la han insultado diciéndole que se había inventado una foto que en efecto sí era de su padre, luego hayan corrido a pedirle perdón, ¿no? Como de Estados Unidos, que es ultraconservador, pero ha sido capaz de rechazar el intento de Donald Trump de acabar con el famosísimo derecho a la ciudadanía. Es decir, cuando un ciudadano, cuando un niño nacía en Estados Unidos, se consideraba norteamericano. Él quería acabar con eso, pero de momento el Tribunal Supremo se lo ha prohibido. El tema es que pueda que lo siga intentando Donald Trump, ¿no? Y hablabas de la guerra civil. Nunca como ahora, Ignasi, se ha hablado tanto de una posibilidad de ese enfrentamiento, porque Norteamérica, Estados Unidos, está completamente partido y polarizado. Sí, está polarizado, pero además tiene un problema gravísimo Estados Unidos, que es la falta de Estado. O sea, no me atrevo a llamarle Estado fallido, porque el concepto de Estado fallido es algo que los propios americanos han aplicado a otros países, ¿no? Pero lo es, en el sentido de que Estados Unidos nace como esas películas del Far West, ¿no? O sea, como una suma de pequeñas ciudades, que luego cuando hay unas cuantas que tienen masa crítica, cuando hay una serie de gente que tiene masa crítica se convierte en ciudad, cuando hay X ciudades que tienen masa crítica se convierte en Estado. Así se va creyendo, se va constituyendo la conquista del oeste y del centro, ¿no? A partir de las primeras, que son las primeras colonias, que esas sí vienen directamente designadas desde Inglaterra, pero las otras no. Y el conjunto de eso lo que crea es una especie de tono libertario que siempre ha quedado como bonito, es decir, bueno, se pagan impuestos, pero cuidado, el poder federal llega hasta donde llega, un individualismo extremo, y todo eso ha funcionado sobre una serie de pactos colectivos, ¿no? Pero esos pactos no estaban escritos. Entonces, muchas cosas que cualquier país serio, empezando por España, Francia, Dinamarca, Italia, lo que queráis, cualquier país, Japón, Corea, cualquier país serio tiene constitucionalizado un montón de cosas de cómo funciona. Y eso en Estados Unidos no lo tienen. Tienen su constitución original y el resto se ha basado todo, o casi todo, en jurisprudencia del Supremo y en pactos elegantes. Entonces, cuando llega un salvaje como Donald Trump, como elefante en cacharrería, y lo rompe todo y no respeta ninguno de los pactos, y se suma que el Tribunal Supremo tampoco se considera vinculado por nada que lo precedía, pues todo ese sistema, todo ese aparato del Estado se derrumba como un castillo de naipes. Entonces, ley del aborto, no existe, no hay ley del aborto en Estados Unidos, por eso se la pudo cargar la jurisprudencia. No discriminación, pues apenas, porque todo venía directamente, no de provisiones constitucionales, venía de pactos. Ahora mismo ha habido una sentencia esta semana gravísima sobre la independencia de las agencias que controlan el poder en Estados Unidos, ¿no? Esas agencias tenían independencia, pero de nuevo, no tenían independencia porque haya una, entre comillas, ley orgánica que establezca su independencia, no. Tenía independencia porque la jurisprudencia durante 90 años les dio independencia y de repente se la han cargado. Quiero decir que Estados Unidos está en una situación dramática justamente porque no tiene la independencia del FBI, la independencia del sistema judicial. Todo eso salta por los aires en el momento que entra en la presidencia alguien que está dispuesto a romperlo todo, y entonces se descubre que no hay, que no tiene vigas, que es un edificio construido sin vigas, sin estructura. Y esa división que tú decías, Julia, pues claro, si encima viene completada por una falta absoluta de estructura jurídica, de Estado, de lo que en Europa o en Occidente llamamos Estado, pues hace que ese país se lo pueda llevar como la casa de los tres cerditos, se lo puede llevar el viento, ¿no? Sí, a todo esto se puede forrar un inquilino de la Casa Blanca. Exacto. Perdona, con mil y pico millones. Le sumo eso, nada protege al Estado de la corrupción, porque exacto. De nuevo, no hay nada que proteja de la corrupción, entre otras cosas porque quien tendría que vigilar la corrupción
es una fiscalía y un sistema judicial, pero exactamente de acusación, que controla el propio corrupto. O sea, que es parte de lo que te estaba diciendo. Sí. Carolina, ¿cómo lo ves? Bueno, es que estaba pensando, cuando en 1976 se celebró el bicentenario, ¿no? Los 200 años, era un momento pletórico. Entonces sí que Estados Unidos parecía el faro de la libertad en el mundo. Era la época de la consecución de los derechos civiles de los negros, de las mujeres, del feminismo, de los nativos, de los indios nativos. Claro, de eso hace 50 años. Fue ese momento de la celebración del bicentenario. No tendrá nada que ver esta vez. Todo lo contrario. Yo creo que, bueno, que el que asistimos, digamos, a la primera gran al aniversario de la primera gran revolución antiimperialista, que es el nacimiento de la Revolución Americana y de la Declaración de Independencia, en un momento de reconstrucción de esa nación que nace como antiimperialista, convertida en una nación que se construye sobre el imperialismo supremacista, sobre el militarismo, y encima con unos delirios de grandeza y un nivel de egolatría que emulan a las peores monarquías, ¿no? De hecho, quiero decir, pues es uno de los eslóganes, digamos, de las protestas contra Trump, es precisamente no queremos reyes, ¿no? Porque por este comportamiento monárquico del presidente. Es el eslogan del movimiento anti-MAGA, el No Kings, no queremos reyes. No queremos reyes, ¿no? Entonces vemos cómo ha tocado, digamos, la celebración de ese nacimiento antiimperialista, y tan contradictorio, ¿no? Porque yo creo que aquí pues se ha señalado con el dedo, y yo creo que es muy importante cómo nacen los Estados Unidos, que es por un lado una historia fascinante, ¿no? Seguramente la Revolución Americana es una de las revoluciones más bonitas de la modernidad, en el sentido de esa vocación democrática, ¿no? El libro Tocqueville lo cuenta, ¿no? De manera fascinante, pero al mismo tiempo pues es una nación o un estado confederal o una nación de naciones, de estados, construida sobre, pues eso, ¿no? La ocupación de las tierras de los pueblos originarios, la esclavitud, las espaldas de los inmigrantes, etcétera, ¿no? Pero con todo y con eso, en esa contradicción con la que nace Estados Unidos y que perdura en el tiempo, ¿no? Estados Unidos es un país muy contradictorio, pues yo creo que ahora llega, digamos, al sumum, ¿no? Esta celebración es el sumum de la contradicción máxima, ¿no? Porque yo creo que si alguien encarna todo lo contrario de lo que supuso los valores de la Declaración de Independencia, es Donald Trump. Ahora, fijaros dónde llega, a qué extremos llega la cosa, que no ha conseguido Donald Trump prácticamente no, ni una sola estrella de la música para alguno de esos conciertos, celebraciones, ¿no? Se supone que para un 250 aniversario lo mejor y lo más granado de la música y del espectáculo estaría en diferentes lugares actuando para una multitud. No ha conseguido a nadie. Nadie. Él está marcando un ritmo que se ha marcado en otras partes. Hemos empezado con una conmemoración, y él lo que está tratando de demostrar es que hay una reinvención de la historia, según él y según otra gente, y ahí se suma mucha gente. Y esto es bastante universal en todos los demás. Mira, hace bastante tiempo que los políticos de todo el mundo, cuando conmemoran algo importantísimo del pasado, celebran su presente. Y esto es lo que está haciendo en estos momentos Trump. Él no conmemora el pasado, sino que está celebrando un presente que es el suyo, que cree que es lo más importante que ha ocurrido en la historia. Sí. Y para celebrar el presente suprime las partes más infames, según él, de esa historia. Y eso lo quiere llevar a las aulas. Y este es el programa prácticamente de todo el renacimiento de la ultraderecha, desde Milei a Orbán, a Putin, pasando por muchísimos sitios. Es decir, quitar las partes que estorban en el pasado glorioso y sobre todo celebrar el presente del que lo vive y el que lo conmemora. Y esto es la contrahistoria, por supuesto, pero además deja fuera de la ciudadanía a muchísima gente que no comparte eso. Por cierto, que me has puesto la pelota, vamos a rematar a puerta directamente y cambiamos de Trump, pero sí hablamos de la influencia de el trumpismo como virus. Una de ellas es escuchar, por ejemplo, a Feijóo decir esto sobre la ley de nietos. Aquí hay una ingeniería electoral, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.